Chile se caracteriza por ser resiliente y marcado por la fuerza de la naturaleza, dejando una huella imborrable en la historia de nuestro país. Estos desastres han puesto en prueba el coraje y la unidad de la sociedad misma. Entre los más impactantes se encuentra la erupción del volcán Chaitén en el 2008 y el terremoto del 27 de febrero del 2010, más conocido como el 27F. Estas son huellas borradas. El día de hoy buscamos documentar el legado y la memoria de estos crueles caprichos de la naturaleza, ya que muchas veces no suele pensarse en las pérdidas humanas y que esto oculta algo más y queda patente en la historia chilena y en la memoria colectiva. Acompáñenos en el capítulo de Entre Fuegos y Ruinas. Chaitén es una pequeña localidad del sur de Chile, la cual se encuentra a 204 kilómetros de la ciudad de Puerto Montt. Esta localidad, también conocida como Canasto de Agua, nombre cual le dieron los huilliches a la bahía, tiene una población aproximadamente de 5.071 habitantes, según censos del 2017. Chaitén es una localidad bastante tranquila y con un estilo de vida menos complejo, estilo de vida el cual se vería afectado el 1 de mayo de 2008, tras 36 horas de sismos. La erupción del Chaitén no solo dejó un río de lava y cenizas, sino que transformó radicalmente el paisaje en un post-apocalíptico, en donde reinaba la angustia y la incertidumbre de miles de familias, las cuales tuvieron que abandonar su hogar, dejando atrás todo lo que conocían. Una calurosa noche de febrero del 2010 a las 3:34 de la madrugada, el silencio sepulcral de la noche fue brutalmente interrumpido por un devastador terremoto. Este evento no solo remeció la tierra, sino que también dejó profundas cicatrices en la memoria, transformando vidas, ciudades y colocando a prueba el espíritu y resiliencia de miles de chilenos. Esto germinó por el desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Este fenómeno es más bien conocido como proceso de subducción, ya que Chile se encuentra en el borde occidental de la placa de Nazca y Antártica. Para explicar como más o menos lo que es la subducción o el proceso de subducción, tenemos que entender qué es una placa tectónica. Aquí tengo un mapa mundi, un globo terráqueo, en el que se ven todos los continentes y como que por esta parte rodeando los continentes, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero toda esta parte de aquí, en toda esta parte y en los bordes que delimitan la mayoría de continentes se encuentran placas tectónicas. Estas placas tectónicas están en la parte superficial de la corteza y funcionan como una delimitación. Y hay varias placas tectónicas que se encuentran juntas. Las placas tectónicas se encuentran juntas unas con otras y tienen separaciones. Estas separaciones se las conoce como separaciones tectónicas, como separaciones de placas tectónicas, y son las que generan los terremotos. Para dar una idea, un ejemplo, existen varias formas en las que se mueven estas placas. Imaginemos que estos libros son placas tectónicas. Tenemos la separación divergente, que es cuando dos placas tectónicas se separan y generan un ligero movimiento, y la parte que se rellena con manto de la tierra, con piedra caliente. Tenemos otro tipo de movimiento que es el transformador, que se mueve de esta forma, así como de lado, y la fricción que se genera al mover es la que genera pequeños terremotos o temblores. Y por último, y la que ocurre con el proceso de subducción, son con las placas convergentes, que lo que ocurre es, por ejemplo, aquí en Chile. Tenemos una placa aquí en el océano y una placa ya en el continente. La placa oceánica lo que hace, al ser más delgada, al chocar con la placa continental, se sumerge por debajo. Esto se conoce como subducción.
y al sumergerse, la energía que se libera por el roce de ambas placas es lo que genera un terremoto. Este tipo de proceso suele ser el que provoca terremotos de gran magnitud sobre escala 8. Y también puede provocar, por ejemplo, la liberación de magma de los volcanes e inclusive la creación de cordilleras. Por ejemplo, la cordillera de los Andes está creada por esto mismo, por el movimiento de las placas tectónicas al juntarse y al chocar. Así que eso. Sino un sismo de magnitud 8.8, con un epicentro ubicado en el mar chileno frente a las costas de la región del Biobío, actualmente región del Ñuble, y la región del Maule, teniendo una duración aproximada de entre 4 a 2 minutos. El 27F es considerado como el segundo más fuerte registrado en la historia de nuestro país y el octavo por la humanidad. Y como a Chile siempre le llueve sobre mojado, y a la madre naturaleza no le bastaba con mandar solamente un terremoto, también mandó un tsunami, que impactó a varias localidades ya devastadas por el sismo. Debido a errores e indecisiones por parte de los organismos encargados de enviar alerta tsunami, no se alertó a la población de ellos. Un claro ejemplo de esto es el archipiélago de Juan Fernández. A pesar de que no se vieron afectados por el sismo, fueron impactados por el violento tsunami que arrasó con el único poblado, San Juan Bautista. Este desastre cobró la vida de inocentes, llegando a un total de 525 fallecidos y se estima un total de 2 millones de damnificados, siendo así la peor tragedia vivida en Chile natural desde 1960. Para entender de mejor manera las experiencias de los caprichos de la naturaleza, hemos recopilado ciertos relatos de uno de los tantos chilenos que han vivido estas adversidades, tanto el 2 de mayo del 2008 y el 27 de febrero del 2010. Acompáñenos a ver las siguientes entrevistas. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con la señorita Valentina Kucher, una sobreviviente de la erupción volcánica de Chaitén. Bueno, ¿nos podrías relatar un poco tu experiencia en esta erupción volcánica? Bueno, yo creo que vivir una experiencia volcánica así como tan de cerca no es algo común. Bueno, realmente para mí no fue traumático, ya que esto fue como... Yo tenía como aproximadamente 3 años, pero me acuerdo vividamente de todo esto. Igual yo creo que lo más como terrible era ver como a toda la gente desesperada alrededor, sin saber qué hacer. Y a lo largo de esos 3 años, ¿qué recuerdos o emociones destacarías del suceso? Yo creo que si hay un recuerdo que puedo destacar es de una vez que ya nos estaban evacuando, íbamos en un barco, a nosotros nos evacuaron de día, de haber estado en la cubierta del barco y mirar hacia arriba el volcán y ver como todo el cielo gris, como salía un montón de cenizas, humo, todo eso, y ver la punta del volcán saliendo lava. O sea, para esa edad igual no lo sentí como algo traumático, ya que igual ya nos estábamos yendo de la localidad, pero fue algo como fascinante, ya que no es algo que vayas a ver todos los días. Igual ver así como una erupción volcánica como tal, verla tan de cerca, a lo mejor suena mal, pero fue como maravilloso. ¿Hay algún hecho específico que recuerdes y haya dejado una marca en ti? Yo creo que un hecho específico fue cuando empezaron los temblores, porque los días antes tuvieron montones de temblores y me acuerdo de que mi abuela, ella fue sobreviviente del terremoto 60 y bueno, ella quedó con un trauma así con los temblores y cualquier temblor que hay ella tiende a correr simplemente. Y me acuerdo que estábamos como en el hall del hotel y habían unos pilares gigantes de madera y como que ella se levantó de donde ella estaba y como que se fue a sujetar a uno de los pilares con los temblores, y estos temblores eran como cada 5 minutos y
Yo me acuerdo que me agarré sus piernas y le decía que no se asuste, que no corra ni nada. En ese momento, ¿cuál fue la impresión de ver a la gente durante la erupción? A decir verdad, era como... Estaba desconcertada porque era como... ¿Qué está pasando? Porque igual como que no lo comprendía muy bien, pero, o sea, tenía 3 años. Entonces era como ver mucha gente asustada, igual había gente llorando y cosas así. No faltaba el que estaba rezando. Es obvio, entendiendo la situación. Claro. ¿Hubo alguna evacuación? ¿Cómo se manejó durante ese momento? Bueno, carabineros y militares fueron los que empezaron a evacuar a las personas. O sea, la misma noche de la erupción evacuaron a algunos. Pero, por ejemplo, fue bueno haber hecho todo esto. O sea, no sé, fue como... Hubo mucha cooperación, pero como que igual faltó apoyo de, no sé, del gobierno. Ante eso, ¿qué opinas tú sobre esa falta que tuvo el gobierno ante la catástrofe? Bueno, es que el problema era de que ni el gobierno sabía bien lo que estaba pasando, porque se supone que ese era un cerro, era el cerro Chaitén. Y cuando hizo erupción, tipo, todos quedaron así como que... ¡Oh! Es un volcán. Pero yo creo que faltó que el gobierno esté más informado acerca de ello. Y si alguna persona viviera una erupción volcánica de tal magnitud, ¿qué consejos le darías para que no entre en pánico más que nada? Tratar de mantener la calma. Igual, es que siento que igual depende de qué tan lejos o cerca estés del volcán. Porque si estás lejos de él, de lo único que tienes que preocuparte es de la ceniza y de no respirarla. Porque te puede traer consecuencias respiratorias. A mí me pasó que yo tengo asma y cuando era chica no era mucho. Nunca había generado algún problema, alguna crisis asmática. Pero luego de la erupción, yo respiré ceniza. Y después de eso ya empecé con crisis asmáticas, siempre tenía que andar con inhalador y cosas así. Entonces, eso es como lo que yo podría decir, que tenga mucho cuidado a la hora de respirar la ceniza. Igual siempre tratar de mantener la calma y en ese momento, si no tienes nada preparado como para la erupción de un volcán, buscar las cosas de necesidad básica. Y bueno, igual se entiende que tenías 3 años en ese momento, pero ¿tenías algún conocimiento o algún familiar te había informado de qué hacer o qué precauciones tener en este suceso? No, pero creo que a la vez es como instinto común, es Como el instinto de supervivencia. Sí, básicamente es eso, como que tu cuerpo actúa naturalmente. ¿Y cómo describirías tu vida, aunque fue un poquito de tu infancia, después de la erupción volcánica? ¿Qué sentiste después de abandonar Chaitén? Bueno, o sea, yo, como para contextualizar un poco, yo no vivía en Chaitén, yo me iba a vivir. Y justamente fue en esa semana que nosotros viajamos, porque yo me iba a quedar allá. A mí me iban a matricular en el colegio ya teníamos casa y todo. Y a mí me iban a dejar simplemente, porque mi mamá vivía allá y yo estaba acá en la Unión con mi abuela. Entonces, no sé, a veces me pongo a pensar así como qué pudo haber sido de mi vida si me hubiera quedado en Chaitén. Y analizando este desastre natural, ¿ha cambiado tu percepción sobre esto y la actividad que implica al vivir esa situación en ese momento? Realmente no, o sea, es que tampoco siento que haya sido algo como que me haya afectado tanto. O sea, no dejó como nada significativo al momento de abandonar o vivir este suceso. Me fui ahí unos días antes de la erupción, no conocía mucho el lugar. Tengo recuerdos, por ejemplo, del río Blanco, que es el río que pasa entre medio de la ciudad. Tengo recuerdos del hotel y pensar que ya, por ejemplo, el hotel hoy en día ya no existe. Como
recordar lugares que alguna vez fueron y ya no serán. En esta fría tarde de otoño nos encontramos en compañía de la señora Laura Sáez, residente de la bella comuna de Payaco. Buenas tardes, señora Laura, ¿cómo está? Buenas tardes, señorita. Aquí bien, gracias a Dios, sentada en el calor de mi hogar. Ay, qué bueno, me alegro. Bueno, nos contactamos con usted nuevamente para conocer más a fondo su experiencia durante el terremoto del 27F. ¿Me podría contar dónde se encontraba usted cuando ocurrió el terremoto y cómo reaccionaron las personas a su alrededor? Me encontraba en mi domicilio, en mi casa, junto a mi marido y mi hija. Bueno, como era de noche, ya estábamos durmiendo y al comenzar a sentir el impacto del terremoto, junto a mi esposo nos levantamos enseguida a la pieza de nuestra hija para ver cómo se encontraba. Y gracias a Dios ella ya había despertado, reaccionado bien igual, así que nos unimos los tres y nos pusimos como siempre habíamos escuchado, como debajo del umbral de la puerta del comedor, así que ahí estuvimos un rato. Usted me comenta que vivió la experiencia durante la noche. ¿Qué sensación física o emocional recuerda más claramente en ese momento? Bueno, la sensación física fue que el susto, el impacto de sentir que se movía todo, y emocional, la preocupación de lo primero de ver que mi hija esté bien, y lo primero que se me vino a mi mente fue mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, todos, se me vinieron todos al pensamiento. Durante ese momento, ¿tuvo alguna reacción de pánico, instintiva? ¿Cómo fue? No, porque mi marido nos tranquilizó a mí y a mi hija, y como le decía yo, nos abrazamos entre los tres y tratamos de estar lo más tranquilos posible. No fue algo que nos desesperamos, que tratamos de arrancarnos. Nos mantuvimos dentro de nuestro hogar y tratando de estar tranquilos. Usted en ese momento residía en Payaco, ¿cierto? Sí, mi domicilio es del Payaco. Sigue siendo Payaco. En ese momento, ¿cuál fue su mayor miedo? ¿A estar lejos de su familia, ya que se ubica en la UNED? La verdad, mi mayor miedo fue mi mamá y mi suegro, que los dos ya eran personas de tercera edad. Y bueno, mi mamá, yo sabía que ella estaba acompañada y eso me tranquilizó un poco, pero por parte de mi suegro yo sabía que estaba solito, él vivía solo en el campo, y sentimos miedo con mi marido, sentimos miedo de la reacción que él haya podido tener. Sí, pues se entiende igual. ¿Sí? ¿Cree que la experiencia que usted vivió del terremoto ha cambiado su perspectiva sobre la vida y la importancia de estar preparado ante estos eventos adversos que nos plantea la naturaleza? La verdad es que como nosotros somos un país sísmico, nosotros deberíamos estar siempre preparados, estar alertas, porque no sabemos en qué momento nos puede tocar de nuevo. Y sí, yo creo que sí me ha cambiado, porque, por ejemplo, yo antes nunca tenía una botella con un bidoncito con agua, cosas así que como para resguardos en caso de que se corten los suministros, todas esas cosas.
uno ya con esa experiencia ya aprendió y ahora está el resguardo de eso. Es algo que queda en la memoria de casi todos los chilenos porque antes no se guardaban esos tipos de costumbres de guardar suministros básicos antes. Claro, justamente, sí. No, co- como se dice, hasta que uno no pasa por algo no aprende. Entonces, sí, las cosas van enseñando. Y si volviera a ocurrir un terremoto de la misma magnitud, o sea, el terremoto del 2010 fue de una magnitud 8.8, ¿estaría preparada de nuevo con las medidas que hay actualmente? Sí, yo creo que sí, como le decía yo anteriormente, ya uno va tomando su resguardo y lo que bueno, siempre ya ahora ya tengo cosas que el bidón de agüita, que siempre está o la vela o la linterna cerca, y las cosas esenciales pues, para poder digamos, entre comillas, soportar el impacto del terremoto. ¿Y usted cree, de lo que ha visto, de lo que se ha quedado en la historia, cree que el país ha mejorado en términos de prevención y de la respuesta que dan las autoridades ante los terremotos o los desastres naturales? La verdad, para serle sincera, veo que no se ha evolucionado mucho. Yo creo que seguimos la misma. En cuanto a los desastres naturales, no es mucho el avance que se ha experimentado con el tiempo. No, es cosa de mirar la televisión nomás y siempre se va repitiendo lo mismo, entonces no. Imagínense en caso de ahora que estos casos de lluvia, inundaciones, se ve que el país no se ha preparado, no está preparado para afrontar, no sé, a mi parecer, pero Sí, no se entiende, sí. sí, no, encuentro que poco se ha evolucionado. Ya. Y cuando ya pasó el momento sísmico y todo eso, ¿cómo describiría usted el paisaje tanto físico como humano cuando volvió la luz natural? ¿Hubo algún daño, destrozo importante? Sí, bueno, acá en Payaco hay una localidad cerca que se llama el Trébol, que está, ahí cayó una pasarela en la ruta 5 Ya. y hubo desastre porque cayó justo una pasarela peatonal que cruza la ruta y a Dios gracias no hubo personas fallecidas, pero sí hubo desastres, que se quebró pavimento, que se cortó la luz, que cayeron árboles. Tengo una señora conocida, una abuelita, que tenía su casa antigua, se le cayó con el terremoto y después con el tiempo tuvo que volverse a construir una casa nueva porque su casa quedó inhabitable. Ahí se demuestra cómo es el chileno luchador ante las adversidades. Como usted comenta, su amiga, el terremoto se llevó a su casa y tuvo que volver a colocarse en pie y tratar de seguir con su vida. Justamente, claro, como se dice, hay que ponerle el pecho a la bala y seguir adelante nomás porque nos queda de otra y como buen chileno siempre hemos sabido volvernos a poner una y dos, tres veces de piso, entonces hay que seguir la vida. Claro, pues algo que nos caracteriza naturalmente ante esto. Claro, justamente, sí. Bueno, como por ahí cerrando, ¿qué mensaje le daría usted a las futuras generaciones sobre la importancia de estar preparados para este tipo de desastres? Bueno, yo soy no soy de la tercera edad, pero sí soy una persona mayor y el mensaje que siempre, como le decía, estar preparado, de tener los enseres básicos, los víveres, agüita,
que tener algo con que calefaccionarse, con que iluminarse, y al país que vean la forma de buscar más protección para el pueblo, igual por la infraestructura, todas las casas, busquen la forma de construir las casas como antisísmicas, cosa que sé que se ha hecho, pero seguir avanzando en ese tema. Claro, es importante para evitar esto futuramente. Estos desastres, claro. Bueno, muchas gracias por contactarse con nosotros nuevamente y darnos sus testimonios. Se agradece un montón y que tenga una muy bonita noche. Igual usted, señorita, muy Gracias. buenas noches y que le vaya bien en todo. Gracias. Un abrazo Igualmente. cariñoso. Gracias. Cortes comerciales. La gente siempre me pregunta, ¿cómo se puede ser tan feo? ¿Eso es natural? Bueno, este es mi secreto. ¡Crema Guacala! Con ingredientes activos que incluyen moho de su nevera y sudor de jamón. Fórmula de granos garantizada para mantener su piel grasa y rancia. ¡Crema Guacala! Guacala él y guacala ella. Es linda, es sana, es la muñequita linda. Le gusta comer sus galletitas. Es linda, es sana, es la muñequita linda. Le gusta tomar lechita. Es leche de verdad. Es linda, es sana, es la muñequita. ¡No! Olvídalo, hermano. Intentemos otra cosa. No, se me ocurrió una gran idea. ¡Es la aniquiladora! Con movimientos reales de karate. Rompe todas las cosas con su mano. Nada se le resiste. Autos, árboles, ladrillos, casas, su propia cara. ¡La aniquiladora! Cortes comerciales. Ahora nos encontramos con una de las supervivientes a la erupción del volcán Chaitén en 2008. ¿Su nombre? Alejandra Orellana. Bueno, señora Alejandra, mucho gusto. Mi nombre es Valentina Coche. ¿Cómo fue su experiencia durante la erupción volcánica? Ay, momentos angustiantes, temor, inseguridad. Ya veo. ¿Qué recuerdos y emociones destacaría del suceso? Si yo debo destacar algo es la solidaridad que se llevó a cabo entre todos los que tuvimos que salir desplazados. La gente fue muy solidaria en todo momento. Me imagino, si al final todos estaban viviendo eso en ese instante. No era algo que, no sé, ya ese caballero de por allá, Pedrito, que no lo estuviera viviendo, tipo, todos estaban ahí. Era una situación muy aterradora para todos, me imagino. ¿Hay algún hecho en específico que recuerde y haya dejado una marca significativa en usted? Sí. Cuando decidimos irnos a Futanilco, que se suponía que por estar a mayor altura que el volcán no debería haber sido tan afectado, estábamos equivocados, pero nos dimos cuenta, no podíamos saberlo hasta que llegamos allá y tuvimos que pasar rodeando el cerro del Amarillo y fue meternos en una nube en la que literalmente era como si te tirara la ceniza, llovía ceniza, pero de una forma impresionante. Era una nube de ceniza que estaba cayendo y eran las 4 de la tarde y nos metimos en la más completa oscuridad como si hubiesen sido las 12 de la noche porque la ceniza era tan densa que tapaba la luz del sol. Wow. Bueno, ¿cuál fue su impresión como al momento de la erupción? Fíjate que al momento de la erupción no fue tanto. Si el tema es como, fue al día siguiente porque erupcionó de noche. El tema fue al día siguiente cuando vimos que estaba todo el pueblo tapado con una capa de ceniza, porque llovía ceniza, pero era una ceniza finita. Así como
arena, No, ¿no? Más fina. era como nieve. La que caía como arena era esa que cuando salimos, cuando pasamos ahí al lado del Cerro El Amarillo. Esa caía como arena. Y esa era como espesa. No sé cómo explicártelo. Si en el fondo, por llamarlo así, eso era lo más cerca que teníamos que pasar del volcán. Me imagino que era bastante difícil respirar en esas circunstancias. Sí, se sentía áspero. Y señora Alejandra, ¿hubo alguna evacuación y cómo se manejó ese proceso? A ver, en un principio, nadie, ni siquiera los organismos, ni siquiera la ONEM y los organismos de emergencia, sabían que esa era una erupción volcánica. Entonces, ¿qué pasó? Por supuesto que no fueron inmediatas las cosas y las primeras evacuaciones, ya salieron los aviones, todos los que pudieron despegar. La barcaza que estaba allá se vino, pero el tema era que la gente era evacuar un pueblo, a ver si me entiende. O sea, sacar un montón de gente. Era una cantidad impresionante de gente para la cantidad de formas que tú tenías para salir de ahí, lo superábamos. Entonces llegó el momento en que particulares, pero que eso no llegó inmediato, porque yo sé que nosotros salimos 3 días después, porque tuvimos que de Futa volver a Chaitén para poder salir, y salimos en una barcaza que era de este señor Cochifa, que es el dueño de los yates, de los cruceros de los Escorpios. Okay. ¿Ya? Y él esas barcazas las tenía y él las ocupaban, eran para abastecer las plantas pesqueras que hay, las salmoneras. Y en una de esas salimos y así salió mucha gente. Impresionante cómo por esa circunstancia haya... O sea, todo estaba como... Siento que todo estaba como en contra de ustedes, como que era súper difícil salir de allá. Todos al mismo tiempo, sí. Y claro. Eso fue lo que tuvimos que hacer. Todos al mismo tiempo. Entonces ese fue el tema. Y bueno, dígame, ¿cómo describiría la respuesta de las autoridades locales y nacionales? Las autoridades locales, carabineros, militares, la armada en ese momento, pusieron todo lo que tenían a su disposición para tratar de sacarnos lo antes posible de ahí. Las autoridades de allá, por ejemplo, el director de la escuelita, hay una escuelita, la escuelita Brilla el Sol, que quedaba como más lejos de donde nosotros vivíamos. No quedábamos cerca, no quedaba cerca. Y él tenía una copa de agua. Y como lo primero que pasó fue que nos quedamos sin agua porque la ceniza contaminó el río, que era de donde se sacaba agua, él hizo un llamado por la radio del pueblo, te diré, y le pedía a todo el mundo, porque su escuelita era con internado, que si no tenían a la gente del campo, que estaba como cerca del volcán, que se vengan a la escuela, que él los recibía, que él tenía agua, entonces fue... La gente, toda en general, se portó súper bien, fueron súper solidarios los unos con los otros. Me parece impresionante cómo esto pudo haber sucedido, no sé, en una ciudad más grande y a lo mejor las personas no eran así de empáticas. Lo que pasa es que Chaitén, por el hecho de estar aislado, porque está bien aislado del mundo, pues hay, por ejemplo, si en Chaitén hay temporal o mal tiempo durante 5 días, te quedaste aislado nomás. Te quedas ahí, no tienes para dónde irte, no puedes salir de ahí. Bueno, ¿qué consejo le daría a alguien que nunca ha vivido una erupción volcánica? Mira, ¿y qué le va a pasar? De partida las erupciones volcánicas comienzan con una seguidilla de temblores que van en aumento.
¿Ya? Por ejemplo, un día te puede empezar así a temblar 3, 4, 5 veces en el día, temblores cortitos. Y al otro día ya no son 3 o 4, son 15 o 20. Y al otro día ya son, cada 2 minutos está temblando. Eso, bueno, eso yo ya lo viví y ya sé que eso es un volcán. Y lo primero que te aconsejaría sería que prepares una mochila de sobrevivencia, con lo básico. Lo primero, tienes que tener agua, fósforos, tienes que tener la comida que puedas, ojalá no perecible, cosas más fáciles, galletas, una linterna, Claro, cosa de necesidad básica. ¿sí? ¿Y qué tan informada se sentía sobre los peligros y las precauciones, antes de la erupción? ¿La verdad? Nada. Bueno, Es que no estás preparado para eso. Imagínate, jamás de partida, para que tú tengas algo claro. Ni siquiera la gente sabía que el Chaitén era un volcán. El 90% de la gente le decía el cerro Chaitén. bueno, igual eso sería un poco por el tema de que para las personas que conozcan cómo es este volcán es bastante como plano, por decirlo así. Si uno lo ve realmente sí parece un cerro, no como, no sé, el volcán Villarrica, el Puntiagudo, como ese tipo de volcanes, no se parece. Y lo otro que nosotros pensamos es que ese era lo otro, erupcionó y no sabíamos qué era ese volcán. Nosotros pensamos, porque quedaban para el mismo lado, como súper cerca, que era el Michimahuida. Bueno, ¿cómo describiría el ambiente en Chaitén inmediatamente después de la erupción? Mira, desolación. Fue en la noche. ¿A esa hora te refieres? ¿A esa hora? O sea, apenas sucedió la erupción. Mira, yo recuerdo haber mirado por la ventana y haber visto vehículos que salían y salían y salían de Chaitén, todos con dirección a Futarolfo. Claro, pues hay gente que reaccionó más rápido que otra. ¿Y ha cambiado su percepción sobre los volcanes y su actividad después de vivir esta experiencia? ¿No? O sea, es que igual la probabilidad... Las probabilidades de que vuelva a erupcionar un volcán así al lado mío son bajísimas, creo. Bueno, nosotros también tenemos entendido que usted fue superviviente al terremoto del 27F en 2010. Sí, en realidad me persiguen las desgracias. Pero no, es que, a ver, yo no estábamos cerca del epicentro del terremoto, ¿ya? Lo que sí estábamos en la costa. Lo que sí tuvimos, como quien dice, pero tampoco, ahí sí que no teníamos, O sea, bueno, ninguna posibilidad de ser afectados por la ola, en caso de un tsunami. ¿dónde se encontraba usted cuando ocurrió este terremoto? ¿Cómo reaccionaron las personas a su alrededor? En Huaycoya. Ya, o sea, esto es pasando... La costa. Sí. ¿Y las personas cómo reaccionaron? Mi mamá, ¡ay Dios! Mi mamá le dio como la locura de siempre. No sabía qué hacer, corría de aquí, corría para allá. Bueno, la desesperación de algunas personas. Claro, ella vivió el terremoto del 60 y claro, quedó con ese trauma de los temblores. Pero Sí, tenía 11 años para el terremoto del 60, mi mamá. Entonces mi mamá le tiene fobia a los temblores y terremotos.
me imagino. ¿Cómo describiría la experiencia de vivir el terremoto? ¿Qué sensaciones físicas y emocionales recuerda más claramente? Si tú me preguntas, para mí fue en un principio era un temblor fuerte, que si tú me preguntas, fue demasiado largo. Eso recuerdo del terremoto. Y después del terremoto, recuerdo que como la casa, esto fue el otro día que fue de noche, la casa estaba cerca de un bosquecito, Ya. volaron todos los pajaritos. Que eso me llamó la atención y me dio susto. Claro, pues los animales son más perceptibles a este tipo de cosas. Pero fue después. ¿Cuál fue su reacción inicial durante los primeros minutos del sismo? ¿Hubo algún momento de pánico o acción instintiva? Cubrí a mi hija que dormía con mi cuerpo. Tenía miedo que se cayera el techo o algo así. Cosas súper poco probables, pero fue lo del minuto. El pánico, pues, claro. Uno es, o sea, en esos momentos uno reacciona como si estuviera pasando lo peor. Bueno, ¿cuál fue su mayor miedo durante el terremoto? ¿Alguna preocupación específica sobre su seguridad o la de sus seres queridos? No, porque la casa donde estábamos estaba en una altura, por lo tanto, si hubiese habido un tsunami, las posibilidades de que llegue la ola ya eran casi cero, o sea, eran nulas. O sea, en realidad ni un mega tsunami llega por la altura que tiene, en la que está ubicada, pero sabes que tenía miedo de que algún derrumbe nos dejara aislados. Eso me daba miedo. Obvio, pues sí, igual uno saca más o menos la cuenta de dónde está ubicado Huaycoya, claro, pues Huaycoya está como a 97 kilómetros, una cosa así. Y más encima que no hay luz, no hay señal. En ese tiempo no había señal, ahora hay claro, señal pues telefónica. hoy en día sí, pues. Pero en ese momento era como bastante desolador. Terriblemente desolador. Además que no te olvides que tampoco hay señal de radio allá. Nosotros agarramos una radio argentina, la señal de una radio argentina, y ellos contaban lo que estaba pasando en Chile, que en todo caso yo estaba mucho más clara la película de lo que realmente que la película que tenían las autoridades acá en Chile. Claro, pues ellos estaban leyendo el informe de Hawái y bueno, aquí... El informe de la NASA de Hawái. Bueno, y aquí sucedió que no sabía en inglés, pero bueno. Claro, cosas que pasan solo en Chile. Bueno, ¿crees que las experiencias vividas tras el terremoto del 27F han cambiado su perspectiva sobre la vida y la importancia de estar preparado frente a eventos adversos? No, como que no ando por la vida con temor. Bueno, o sea, igual acá en Chile nosotros estamos bastante acostumbrados a lo que son los temblores. Y bueno, uno casi ya ni los toma en cuenta, es como que, tembló, nomás. No es como... Que acá ahora viene un ciclón esta semana. Bueno. Acá vivimos entre terremotos. Bueno, mira, erupción volcánica era lo que jamás me imaginé vivir. Y lo viví. Bueno, que igual. Generalmente, igual las ciudades como que están un poco más apartadas de los volcanes, pero ahí el tema anterior era el volcán estaba al lado de la ciudad, pues. No, si no estaba al lado de la ciudad. Pero estaba mucho más estaba cerca. Pero el tema era que como ya no podíamos salir en la barcaza, tuvimos que irnos para Futalelfú, teníamos que pasar orillando el volcán. Y lo que tengo entendido es que la gente que salió en la noche, a esos les caían piedras del volcán. Wow. Ya. O sea, vamos entendiendo de lo que estamos. Mira, si tú me preguntas, nosotros vivimos esa pasada por ahí, por ese cerro, yo me imagino que así tiene que haber sido como la erupción de Pompeya. Eso tiene que haber sentido la gente. No sabría qué decirles, pero bueno. Es como si tú me preguntas, así como... Volviendo al tema del terremoto,
¿Usted estaba preparada para enfrentar un terremoto de tal magnitud? Si es así, ¿qué medidas tomó para estar preparada? Yo no estaba preparada para nada. La única medida que tomé fue gritarle a mi mamá que se le ocurrió a ella ir a abrir las cortinas. No sé qué pretendería y teníamos un tremendo ventanal y me daba miedo porque como no paraba de sacudirse, que se quebrara el vidrio y cayera hacia adentro y ella se cortara. Claro, pues una de las primeras medidas preventivas ante un sismo o algo de esa magnitud es alejarse de ventanas. Ahora imagínate de noche, yo no sé qué pretendía ver. Bueno, ¿quién sabe? Claro, ya. Bueno, ¿cómo cree que el país ha mejorado en términos de prevención y respuesta a desastres desde el terremoto del 2010? Del terremoto, bueno, ahora ya en todos lados hay vías de evacuación en caso de tsunami, que eso me parece fantástico. Porque por último tú sabes ¿Para dónde ir? para dónde ir. Que ese es el tema. Imagínate ahí hubiese llegado alguien que no cachaba nada, que no supiera. Simplemente no tenía para dónde ir. Claro. ¿Cómo describiría el paisaje después del terremoto? Cuando volvió la luz natural. Pero si no cambió nada. Allá entró una ola grande y todo el tema, pero eso fue la nada. O sea, la nada. A lo mejor el paisaje cambió, pero en las zonas que realmente fueron afectadas. Dichato, quedó La Escoba, toda esa zona ahí de Concepción, la zona costera cerca de Concepción, creo que ahí quedó la crema. Pero acá no. Claro, entonces ahí no pasó Si tú me mucho. preguntas qué casa se cayó con el terremoto acá en La Unión y alrededores, ninguna. Bueno, ¿usted se sentiría preparado para enfrentar un terremoto de características similares en el futuro? ¿Así que lo vivías? Sí, ¿por qué no? Bueno, o sea, básicamente. Pero como yo lo viví acá, Sí, no po. te olvides que no se me cayó nada de la casa, no tuvimos daño de ningún tipo. No hubieron daños colaterales. Sí. Bueno, ¿qué mensaje le darías a las futuras generaciones sobre la importancia de estar preparado para este tipo de desastres naturales? ¿Sabes qué? Respecto a los desastres naturales, yo lo único que les puedo decir, respiren profundo, tranquilícense y traten de actuar, o todo lo que hagan, pero piensen antes de hacer las cosas. Eso es lo único que les puedo aconsejar. Mantener la calma. Tienen que mantener la calma. A toda costa. A toda costa. Bueno, señora Alejandra, muchas gracias por responder estas preguntas. Muchas gracias también por participar en esta entrevista. Así que no la molesto más. Muchas gracias. De nada. Los caprichos de la naturaleza, evidenciados en el capítulo de hoy, nos recuerdan la imponente fuerza y la previsibilidad de la naturaleza. Estos eventos demuestran nuestra vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales de enorme magnitud. Sin embargo, también resaltan la capacidad de la resiliencia y adaptación de los chilenos. La erupción de Chaitén del 2008, con su fuerza disruptiva, obligó a la evacuación de una ciudad completa, mostrando cómo un evento inesperado puede transformar radicalmente vidas y paisajes. Después de 2 años, el terremoto del 27F en el 2010, acompañado de un tsunami, reveló la fragilidad de nuestras infraestructuras y la imperiosa necesidad de preparación y respuesta ante estos caprichos. Estos eventos nos recuerdan que aunque no podemos predecir ni evitar tales desastres, sí podemos mejorar nuestras capacidades de respuesta y adaptación, resaltando la capacidad de solidaridad del ser humano para sobreponerse y reconstruir incluso ante las adversidades más severas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Huellas Borradas.